Buenas noches, te saluda Neto Noriega. Sean bienvenidos a su podcast Noches Eternas, tu podcast de terror en donde podrás disfrutar de historias y casos paranormales, leyendas y situaciones extraordinarias que no te dejarán dormir. ¿Te atreves a escuchar? El brujo de la 20 de enero. Una leyenda muy conocida de la ciudad de León, Guanajuato, que data de aproximadamente los años 80 y que la gente asegura que el mismísimo diablo vino a recoger uno de los cuerpos de sus más fieles discípulos, llamado Elpidio, el brujo. Mucha gente cuenta que este brujo, Elpidio, era muy temido en la sociedad, ya que practicaba perfectamente la hechicería y que provenía de San Pancho. La gente contaba que podía dejar mudo a cualquier persona, o incluso llevarlo a la locura. Uno de sus múltiples trabajos fue el dejar loca a la esposa de un hombre infiel en esos tiempos. Se cuenta que este hombre tenía una amante, la cual, cansada de ser la otra, le pidió favores al brujo, el cual era deshacerse de la esposa de este hombre. El trabajo consistía en darle de comer algo a la esposa de este hombre para que se volviera loca. Debes darle de comer esta carne y ella dejará de ser un estorbo para ti. El brujo le entregó la carne a la mujer y ésta, con cierta maña, convenció a su amante de que se la diera a su mujer. Él, sin sospechar nada de lo que contenía la carne, se la entregó a su esposa y comieron muy rico esa noche. Pero poco a poco su mujer empezó con desequilibrio emocional, al grado de incluso salir a la calle desnuda, y que para la época su esposo no tenía más que dejarla amarrada y encerrada en su casa sin poder salir cuando él iba a trabajar hasta que regresaba. Otra gente de los alrededores también decía que llegaron a ver al brujo asesinar gente con machetes o con cuchillos. Cuentan que una vez una persona que le reclamó por haberlo embrujado, el brujo tomó venganza y lo asesinó. Y aunque nadie tenía pruebas de que haya sido el brujo, todos sabían perfectamente que él lo había hecho. Con tanto poder terrenal que él tenía, pues poco a poco se le fue acabando sus años de vida precisamente en la tierra, por lo que él ya presentía su muerte, a lo cual le comentó a su madre, que ya era una vieja anciana, que no lo velaran. Cuando muera, no toques mi cuerpo. Déjalo así durante 3 días, y al tercer día, a la medianoche, verás lo que pasará conmigo. Pero no lo toques ni hagas ninguna ceremonia religiosa. Advertida estás. Pasaron algunos años hasta que llegó el día de su muerte. Misteriosamente había amanecido en el suelo, ya sin vida, por lo cual su madre acudió a ver qué era lo que había pasado y, olvidándose de la petición, procedió a hacer todo lo correspondiente a un funeral católico. De inmediato salió a buscar una funeraria para hacer un velorio y darle cristiana sepultura, lo cual no fue fácil, pues en todas las funerarias que llegaba le negaban el servicio. Disculpe, pero solo le podemos vender el cajón, más no velarlo, porque su hijo tenía pacto con el diablo. Su madre tuvo que aceptar la oferta y solo llevarse el cajón, pero no podía velarlo en su casa ya que era muy pequeña, por lo cual fue a otra funeraria, y precisamente es donde ocurrieron los hechos. En la colonia Obregón, justo en las calles 20 de enero y Cuauhtémoc, accedieron finalmente a velarlo, sin saber lo que pasaría. Con la ayuda de algunos vecinos, más intimidados que por las ganas de ayudar, llevaron el cadáver del malvado Elpidio hasta esa funeraria, donde precisamente sería su velorio. Por azares del destino, se le presentaban circunstancias las cuales le hacían más difícil la tarea de velar a su hijo. Y es que cuando llegaron a la funeraria, había un letrero grande en la puerta donde mencionaban que se habían cambiado de domicilio. La madre del Elpidio, fastidiada de que en todos lados le negaran el velorio a su hijo, forzó con sus acompañantes la puerta hasta que lograron romperla y finalmente metieron el ataúd. Adentro del lugar todavía quedaban algunas velas, algunos cirios. Todo estaba como si lo acabaran de abandonar un día anterior. Una vez encendidas las velas,
y todo listo para comenzar con la ceremonia, empezó a notarse algo tétrico en el ambiente, pues cuando su madre sacó el rosario y empezó a rezar, empezó a soplar un fuerte viento. Las cosas empezaron a caerse, las luces y las veladoras se apagaron de repente. Empezó a oler muy feo, como a azufre, como a cosas quemadas, y la gente empezó a salir corriendo de inmediato. Finalmente, cuando todos salieron, escucharon un fuerte crujido y se empezó a quemar el lugar, empezando precisamente por el ataúd. A lo largo de los años, la gente ha contado varias versiones de esta leyenda. Algunas de ellas confirman que precisamente el incendio ocurrió directamente en el ataúd, pero sin embargo, otras dicen completamente lo contrario. Comentaban que después de las ceremonias habían salido un momento de la funeraria y que al regresar para llevarse el ataúd, este estaba completamente vacío, pues el diablo ya había ido a reclamar ese cuerpo y se lo había llevado. Ese lugar en donde presuntamente ocurrieron estos hechos fue abandonado con el paso de los años y era el refugio de vagabundos y drogadictos, que, quienes no conocían la historia, salían despavoridos corriendo por situaciones extrañas que pasaban durante su estancia en ese lugar. Fue demolido en el año 2011, ya que presentaba un riesgo para los transeúntes que pasaban por ese lugar, pues solamente quedaban las ruinas. La gente que vive alrededor comenta que a lo largo de los años han habido muchísimos accidentes precisamente en esa esquina. También se comenta que se han llegado a escuchar lamentos o aullidos o incluso pláticas o conversaciones a altas horas de la noche cuando no hay nadie en el lugar. No olvides seguirnos y suscribirte en Instagram, YouTube, Google Podcast y Spotify. Nos puedes encontrar como Noches Eternas Podcast. Y si te gustaría que cuente tu leyenda, la puedes mandar al correo nocheseternaspodcast@gmail.com. Si gustas seguirme en mis redes personales, búscame en Instagram como Neto Noriega. Nos vemos en un próximo episodio. Que descanses. Buenas noches.